Misiones de vigilancia tienen unas particularidades y unas generalidades. Vamos a hablar de las generalidades de las infecciones. 48 horas después de la admisión y hasta 7 días después del egreso. Ni más ni menos. Si un paciente llegó y la sintomatología está por fuera de los 7 días, eso no es una infección asociada a la atención y el cuidado en salud. Entonces, ¿recuerdan lo que les dije al principio? Respetar el método es fundamental por encima de cualquier cosa. Y estamos respaldados por el Instituto Nacional, para algo nos tiene que servir eso. Entonces, hay que respetar el método. Por eso es muy importante el tiempo. Si mi paciente llega y desarrolla un cuadro clínico antes de las 48 horas de la admisión, eso no es una infección asociada al cuidado de la atención en la salud. Pero es que no, ahí está. El sistema de vigilancia no tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%, pero sí está por encima del 90%. O sea que en la medida que te equivoques, no te va a afectar la validez externa de tus datos. ¿Listo? Por eso es importante no individualizar los casos con el criterio. ¿Ya? No decir, pero es que este me puede cumplir. Y no. De pronto sí, de pronto no. ¿Cuántas horas? No, le faltaron 2 horas para las 48 horas. No es una infección asociada a la atención y cuidado de salud. Pero doctor, ¿usted por qué? No, porque no lo es, porque ahí está el criterio. ¿Listo? Recuerden, el método es el que nos permite compararnos en el tiempo. Si ustedes empiezan a violar el método, no se van a poder comparar en el tiempo con nadie. Las asociadas a dispositivos son una excepción de este tiempo. Entonces, serán tomadas aun cuando el inicio de la infección ocurra dentro de las primeras 48 horas de la hospitalización y hasta 48 luego de retirar el dispositivo. O sea que esta es una excepción a la regla. ¿Ya? Si yo inserto un dispositivo y el paciente se complica y se me infecta en menos de 48 horas, es asociada al dispositivo invasivo. Si yo saco el dispositivo y en menos de 48 horas se complica el paciente, es asociada al dispositivo. O sea que la excepción de las 48 horas está en los dispositivos invasivos. Claro eso, ¿no es cierto? No existe un periodo mínimo de tiempo que deba estar puesto un dispositivo para ser considerado infección. Es que ese paciente venía con ese catéter de otra clínica. Sí, pero te cumplió las 48 horas aquí acostado y se infectó al otro día. Es tuya. Nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, recuerden, el método es importantísimo siempre cumplirlo. Además, si todos hacen el mismo método, se puede hacer un indicador global y se van a poder comparar. Si unos hacen el método y otros no, no se van a poder comparar. Una infección nunca debe ser tomada si está asociada a una complicación o es una extensión de una infección que ya estaba presente en el momento de la admisión, a menos que un cambio en el patógeno o en los síntomas sugiera la adquisición de una nueva infección. Entonces me llega un paciente con un cuadro de dolor abdominal, complicado, no se sabe qué es, finalmente alguien encuentra que es un absceso, al paciente le pasan un catéter y hace una bacteremia. ¿Qué opinan? ¿Qué es la bacteremia? Hay que mirar la bacteria. Resulta que en el absceso el paciente tenía una E. coli y en el catéter el paciente tenía una E. coli. ¿Tiene una bacteremia? Es una complicación ¿de qué? De un absceso que es una infección extrahospitalaria. ¿Ya? Entonces, no, pero hizo una bacteremia. Sí, pero es que es la misma E. coli que tiene en el absceso. El paciente ya venía con una complicación. Un paciente les llega con una neumonía adquirida en la comunidad o con un cambio radiológico importante, el paciente se desatura, se descompensa, hay que intubarlo, lo llevan a la UCI y hace una neumonía asociada a ventilación mecánica. Es una complicación. Claro, para el clínico tratante, recuerden, ¿se acuerdan que a los clínicos les dije que partíamos el cerebro? Pues para mí es una neumonía asociada a ventilación mecánica, para mí es una neumonía, ya tengo que tratarla. Así como la bacteremia la tengo que tratar, no puedo decir, no, no es una bacteremia y no la voy a tratar. No, claro que la tengo que tratar, pero para el método de vigilancia eso no es una IAS. ¿Ya? O sea que no
La reporto, es una complicación, ¿ya? Una cosa es que sea el cuadro clínico y otra cosa que yo la reporte, jefe. Un caso en específico, paciente que llega a la institución, le instalan una vesical y se la retiran a las 48 horas, está la unidad de cuidados. En el día 21 de estancia hospitalaria, o sea, 19 días después de retiro de la sonda, la paciente hace una infección de vías urinarias. Lleva 21 días hospitalizada y 19 sin sonda. ¿Cuál es la clasificación? Es una infección asociada al cuidado de la atención en salud. Es una infección urinaria, ¿no? Pero No es asociada a la sonda. Para nada. Para nada. Recuerden que aparte de las de dispositivos, existen otras infecciones que el CDC norma. ¿Ya? Digámoslo así. Dispositivos son las que uno por ley debe vigilar. Pero el CDC norma todas las infecciones. Norma infecciones del tracto urinario, infecciones de piel y tejidos blandos. Él tiene un libro en el cual están todos los criterios de infecciones. La idea es que ese libro, uno debe andar siempre con el libro porque uno no se sabe los criterios. No, doctor, es que yo me sé los criterios porque llevo 10 años trabajando en esto. No, yo conozco enfermeras que llevan 30 años trabajando en esto y andan con el libro y dicen, yo no me sé los criterios, doctor. ¿Eso quién se sabe los criterios? Nadie se sabe los criterios. Uno tiene que andar con los criterios en la mano. De verdad, no es por molestar ni por ser escuelero. Uno tiene que andar con los criterios en la mano porque a uno se le olvida eso cuando está frente a un paciente. Uno tiene que leer los criterios y decir, venga, sí me cumple con el criterio, no me cumple con el criterio. Entonces tiene uno que tener los criterios a mano siempre. Las complicaciones no son infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud. O sea que si el paciente te llegó malito y se complicó horrible, son puras complicaciones de su cuadro inicial, no es una infección asociada al cuidado de la atención en la salud. Recuerden, este aplica para todos. Y las definiciones no pretenden definir enfermedades clínicas dirigidas hacia la toma de decisiones terapéuticas. Por lo tanto, obviamente se van a pasar por alto algunas infecciones reales, mientras que otras condiciones pueden ser consideradas erróneamente como una infección. Aquí está la base del método. Las infecciones no las tumba nadie si cumplen los criterios. Con que ustedes se lleven eso en la mente, van a garantizar la fidelidad del método. Es que nos reunimos con el intensivista y él dice que esas 3 neumonías asociadas a ventilación mecánica no son neumonías asociadas a ventilación mecánica, entonces las quité del indicador, doctor. No. Pero es que el intensivista... No. Porque es que hay un método. Hay un método que tiene unos criterios. Usted se reúne con el intensivista y le dice, venga, doctor, tiene 3 neumonías asociadas a ventilación mecánica. ¿Cómo? No, esos pacientes estaban muy enfermos, sí estaban muy enfermos, pero tienen 3 neumonías asociadas a ventilación, porque es que todo el mundo le termina uno diciendo que el paciente estaba muy enfermito y que por eso se infectó. Y pues pasa, sí, hay pacientes muy enfermitos que se infectan, pero no todos los pacientes enfermitos se tienen que infectar. Entonces uno se sienta con los coordinadores de área a discutir planes de mejora. Sí, venga, pero es que resulta que nos dimos cuenta que usted aquí se demora 20 minutos bañando a un paciente y lo acuesta. Ah, jefe. Es que, digamos, esa es una falencia que se tiene muchas veces, ¿no? Que si no hacemos vigilancia activa, digamos, el registro clínico muchas veces queda sesgado. Claro. Entonces tenemos el diagnóstico presuntivo que nunca se confirmó, que nunca se descartó, pero si no tuvimos el acompañamiento del comité, es tal vez lo que se hablaba hace un rato. O sea, el auditor va y te busca y le coloca un filtro a la historia y coloca nosocomial. Y ring. Pero si el comité no acompañó, ese va a ser un diagnóstico que yo retrospectivamente no voy a poder eliminar. Es cierto. Clínica, y tendría que asumirlo porque es un error de mi vigilancia. Porque si hago la vigilancia activa, tengo la claridad de decirle, sí, doctor, esto no es, descarto este diagnóstico, lo sacamos, clínicamente puede tener el evento y se le da el manejo, pero para la vigilancia como tal no es un evento que me cuente. Y tal vez ahí es donde tenemos a veces la falencia de que muchas veces estamos haciendo vigilancia pasiva y toda la información es retrospectiva y son registros y cosas que nos generan reproceso
porque tenemos que contestar, desvirtuar, aclarar. Y devolverse, claro. Es muy importante lo que usted ha mencionado, jefe. Por eso es que los comités de infecciones necesitan gente. O sea, un comité de infecciones con un jefe de enfermería que haga 10.000 cosas a la vez, eso no sirve, porque van a quemar al jefe. Además que la gente que trabaja en infecciones es muy obsesiva, entonces el jefe se va a quedar hasta las 10 de la noche, dice, pero ¿usted qué está haciendo? Estoy revisando 15 historias clínicas, doctor, porque me voy a poner al día porque salieron estos cultivos. Dice, pero venga, esa es la historia de todos los comités de infecciones. Los comités de infecciones necesitan gente, los mejores comités de infecciones del mundo, y tengo aquí testigo la doctora Villegas porque lo hemos visto de otras, son un ejército de personas. Son comités de 20 y pico de personas que uno dice, pues claro, es que están, mejor dicho, pendientes de absolutamente todo. Una sola persona con una capacidad instalada importante no va a poder hacer mucho porque va a pasar lo que menciona el jefe. Ya es muy difícil en retrospectivo tú devolverte, porque primero vas a tener que tratar de buscar criterios en una historia clínica, que eso es complicado, eso es complejo. Segundo, no estás en tiempo real, entonces no ves cómo evoluciona el paciente. A veces uno tiene un paciente y en la vigilancia activa está esperando. ¿Qué estás esperando? Estoy esperando la radiografía para ver si agarro esa neumonía. Que estoy esperando el cultivo. Eso pasa en la vigilancia activa. Uno está ahí, pitó el cultivo, venga, es una infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. Pero ya cuando tú estás en retrospectivo, ya es difícil empezar a devolverte. Entonces eso es fundamental porque esa es la herramienta que le permite a uno realmente poder sentarse con toda la autoridad y decir, estas son las infecciones y a mí nadie me tumba esto, ¿ya? Porque es algo que hay que hacerlo. Es algo que hay que hacerlo porque de lo contrario, ustedes van a empezar a desvirtuar el método. Si los coordinadores de área tumban infecciones, el método está mal. Mal porque el gol estándar es usted, con sus criterios. Así sea un auxiliar de enfermería frente a un especialista en cuidado intensivo. Porque los criterios están escritos. Tal cosa, véalo aquí. Tal cosa, véalo aquí. Cumple con tal y con tal. Ya. Entonces yo me siento a discutir planes de mejora, no a discutir infecciones. Si ustedes están sentándose a discutir infecciones con los coordinadores, cambien por favor esa metodología. Siéntense a discutir planes de mejora. Vea, es que resulta que los pacientes, es que no estamos haciendo higiene de la cavidad oral con clorhexidina a los pacientes. Eso puede estar impactándonos en la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Ya? Eso es lo que uno discute. Uno no discute la infección. Ya la clasificación de las infecciones, uno teniendo en cuenta los hallazgos, la discute en el comité. En el comité, con el profesional que esté acompañándolo al comité o con las personas del comité que hagan la parte operativa del comité o con el profesional en infectología, uno discute si efectivamente se trataba de una infección prevenible o no prevenible o si era un evento adverso, pero las IAs se discuten es con los criterios, ¿ya? Y el método es fundamental poder tenerlo en cuenta. Hablamos de 3 infecciones asociadas a dispositivos invasivos, ¿no es cierto? La primera de ellas es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Aquí hay una diferencia importante con el método de vigilancia de los americanos y es que ellos decidieron cambiar algunas de las definiciones y llamaron las neumonías asociadas a ventilación mecánica eventos asociados a la ventilación mecánica. Entonces metieron una cantidad de cosas en una bolsa. ¿Qué es importante tener en cuenta? No cambien el método cada año. Gracias a Dios el Instituto Nacional no lo hizo. No cambien el método cada año, porque cambiar el método cada año es no poder compararse cada año, porque cada año están cambiando las definiciones, ¿ya? Lo mismo para los que hagan vigilancia universal o vigilen otro tipo de infecciones. Ahora hablamos un poco de cómo priorizar, pero los que vigilen otro tipo de infecciones siempre con los criterios a la mano. Esta es la primera de las clasificaciones de neumonía asociada a ventilación mecánica. Esta se llama NIU 1. Hay NIU 1, NIU 2 y NIU 3. Yo necesito tener un criterio radiológico y necesito tener por lo menos un criterio clínico para poder agarrar la infección.
¿Qué significa esto? Que si al médico se le olvidó pedir la radiografía y usted no la tiene, no puede coger la neumonía, porque usted necesita la radiografía. Pero hombre, doctor, si el médico está diciendo que es una neumonía, ponga 5 médicos a definir una neumonía y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta, eso es una cosa maravillosa. Ponga un cirujano, un internista, un intensivista, uno de urgencias, póngale una placa de tórax y dígale, bueno, doctor, el paciente tiene esto y esto, vamos a definir neumonía. En las neumonías en las que todo el mundo está de acuerdo es las neumonías que aparecen del libro, pero la neumonía no se presenta así. Entonces es importante tener en cuenta eso. Dentro de mi criterio radiológico, yo debo tener algunas cosas. Miren, aquí está infiltrado nuevo, progresivo o persistente, consolidación, cavitación, neumatocele en niños menores de 1 año. En pacientes sin enfermedad cardíaca o pulmonar, se acepta como criterio una sola radiografía, pero si el paciente tiene estas comorbilidades, yo necesito 2 y necesito ver el cambio. Doctor, tengo una y mi paciente tiene displasia broncopulmonar, no le sirve. Doctor, no le pidieron la otra, ¿qué hacemos? No la coja. Pero ¿cómo vamos a perder esa neumonía? Esa es otra cosa importante que no la había mencionado, y es que los comités de infecciones tenemos que aprender a dejar ir las cosas, a perderlo, pierda, no se ensañe tratando de agarrar, déjela ir, jefe, déjela ir, pero doctor, déjela ir que no tiene la otra radiografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los meses puede pasar lo mismo, entonces el método todos los meses va a tener efectivamente el mismo problema y la misma ventaja, por eso nos podemos comparar. Y miren que dentro de los signos, síntomas y el laboratorio, yo tengo algunos criterios en pacientes por edad. Aquí están menores de 1 año, aquí están pacientes neonatos menores de 30 días, y aquí tengo pacientes mayores de 1 año y menores de 12 años, o sea que la edad es importante para poder establecer, gracias Janesita, para poder establecer la definición. Y dentro de los criterios yo puedo tener algunos condicionantes, como por ejemplo acá, en cualquier paciente, al menos uno de estos criterios, fiebre, leucopenia, o para adultos de más de 70 años, un estado mental alterado sin otra causa reconocida, y 2 de los siguientes: esputo purulento, empeoramiento de la tos, la disnea, estertores, empeoramiento del intercambio de gas. Yo necesito juntar los criterios para diagnosticarlo. Esa es la razón por la cual yo me tengo que ir a vigilar el paciente con un libro de los criterios en la mano. Esta es solamente un tipo. De aquí a que se aprendan todo, uno no se aprende eso. Y no hay necesidad de aprendérselo, pero téngalo siempre a la mano, para que usted empiece a buscar. Usted ya sabe que sin radiografías de tórax, usted no puede agarrar una neumonía de este tipo. Es importante tener eso en cuenta. Ay, pero es que me falta, no le faltó, no la puede coger.